terminamos de comer, no me dio tiempo casi a dormirme cuando escucho a Pepi decir Eva, Eva, Eva. En Aragón se suicida una persona cada 3 días. Se había tirado por el balcón, se suicidó. Porque hasta ahora el suicidio era un tema tabú. ¿Y tú qué tal? La verdad que mal. Enterramos a mi chica. Bueno, me voy que me está esperando mi mujer. Si es la tercera causa de mortalidad en el mundo. Está aumentando la tasa en mujeres. Antes de entrar en el baño estaba agresiva. Me han dicho que había tomado unas pastillas. Tranquila, que estás un poco nerviosa. Tenía fuerza ni para levantarme de la cama, rumiar y rumiar y rumiar. Te encuentras tan mal que tienes prisa. Qué duro, ¿no? Que un familiar te diga me quiero suicidar. ¿Qué estigma arrastran los familiares y amigos? No te suicides, ¿qué me estás haciendo? Se te cae el mundo encima. El principal grupo de riesgo son hombres mayores de 70 años. Su idea inicial era quitarse la vida, era en la calle también, había gente, había público. El segundo, jóvenes entre 15 y 29 años. De gente joven sí que conozco casos. Es como si de repente tuvieras un Ferrari, tienes las capacidades de adulto, pero no sabes conducir. En Aragón se trabaja en una estrategia para la prevención del suicidio. ¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy mirando en internet forma de suicidarme y me salen ustedes. No se nos enseña a pedir ayuda. Esta noche en Unidad Móvil Suicidio hablamos. Yo opté por lo más sencillo, quitarme de en medio. No pude evitar la muerte de Eva. Si logro salvar una vida con una simple llamada, me moriré satisfecho. El año pasado en Aragón murieron 103 personas por suicidio. Es la media habitual en nuestra comunidad. En todo el mundo se suicida una persona cada 40 segundos. Con estas cifras, ¿por qué el suicidio ha sido siempre un tema tabú? Este silencio deja indefensos a los familiares de las víctimas, pero esto está cambiando. Es Eva, los recuerdos que guardan sus padres, sus fotografías, su sonrisa. Eva, mi hija, era alegre, amistosa, era muy cariñosa, le gustaba todo lo que era arte. Cuando era pequeña era un desastre, solo hacía garabatos, pero le dio por pintar y se le daba de maravilla. Este es su primer cuadro que pintó. Eva tenía una enfermedad mental. El último año se había recuperado de su enfermedad mental, se estaba independizando y bueno, estaba como nunca. Vino el confinamiento, le dio un brote otra vez, hablamos y dijo que sí, que se venía a casa. Ese día incluso nos hizo de comer, estaba muy bien. Un poco nerviosa, pero no sé, yo se lo achacaba a la medicación. Bueno, pues terminamos de comer. Y la madre se echó al sofá a ver un poco la tele. Y yo digo, pues me voy a echar un rato. No me dio tiempo casi a dormirme. Cuando escucho a Pepi decir Eva, 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 gritando, se había tirado por el balcón. Se suicidó. ¿Qué pasó? O mejor dicho, ¿por qué? Ahí yo pienso que no hay respuesta nunca. No hay consuelo, pero dejó de sufrir porque esos últimos meses yo sé que había sufrido mucho. ¿Cómo os sentís? Pues esto es una vida nueva. Cuesta mucho y lo que sí es muy bueno y positivo es que tenemos un chico también. Pues nos queda él y es lo que nos tira para adelante. Pepi, mi mujer, se ha pegado pues casi 7 meses sin salir a la puerta de la calle. Pedimos para que la vea el psiquiatra y la va a revisitar después de casi 5 meses. O sea, un desastre. Ayuda a familia, es que no hay nada a nivel nacional. Solo encontraron apoyo en una asociación de salud mental a la que pertenecían por su hija. Son, dice Antonio, los que más han luchado por ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hola. Buenas. Muy bien.
Nadie se ocupaba de los familiares que se quedaban. Nadie. Cuando la chica se suicidó, estábamos sin saber qué hacer. Y la ayuda mutua empezó pues conmigo y ahora creo que somos 9, ¿no, Pili? Pilar, eres presidenta de la asociación, muy sensibilizada con el tema porque también tuviste un caso cercano que afortunadamente acabó bien. Lo intentó, claro, cuando tú te pasaba algo así, no sabes el porqué, no sabes nada y vas con un cúmulo de emociones. Pero qué duro, ¿no?, que un familiar te diga me quiero suicidar. Mucho, ahora se te cae el mundo encima. Cuando te oyes eso es, no te suicides, ¿qué me estás haciendo? Que a veces hasta lo decimos, ¿vale? Cosa que no se debe de decir, otra cosa que no deberíamos de decir, pero te sale, no lo hagas, que es que me matas a mí. ¿Ese sentimiento de culpabilidad de la familia, aunque no sea real, lo tienen? Sí, además lo tienen de forma irracional. Se sumergen en una crisis existencial profunda. Mi mujer sí que se sentía culpable al principio y alguna vez todavía lo piensa, que podríamos haber hecho más. A esto se suma el rechazo social. No es que la gente no quiera decir nada, pero sí que quizás no sabe decir. Los vecinos, por ejemplo, eran muy prudentes, me saludaban y me decían que lo habían sentido mucho. Y luego un día me encontré con un compañero de trabajo que se jubiló antes que yo bastante. ¿Cuánto tiempo? Tal. ¿Y tú qué tal? Le digo, pues chico, yo la verdad que mal. Y le digo, porque enterramos a mi chica y me dice, bueno, me voy que me está esperando mi mujer. O sea... hay gente que ni lo quiere nombrar ni lo quiere enfrentar. Exacto. En Aragón hay más grupos de ayuda como este que ayuda a los familiares. Ninguno. Que un grupo de ayuda mutua, para que la gente también lo conozca, el respeto y la confidencialidad están aseguradas, son normas, ¿vale? Todos los que han llegado se han quedado. Están sufriendo pero profundamente. Entonces no ven ninguna salida. Yo, como persona llegada, necesito entender. Yo lo que pido es, ayúdame a entenderte. Lo que se podría conseguir desde la familia, de alguna forma enseñarles a pedir ayuda para resolver quizás pequeños eventos del día a día, nada de imposiciones, por supuesto, nada de reproches. Intentar comunicarse, por ejemplo, evitando las palabras ambiguas, malinterpretan quizás el mensaje. Aquí, en las frías salas del Instituto de Medicina Legal, los forenses trabajan en intentar evitar que las cifras de suicidios aumenten. El acto suicida termina con la vida del sujeto, es por tanto una muerte violenta y debe hacerse autopsia como todas las muertes violentas. El año 2019 la tasa por 100.000 habitantes en Aragón fue de 9 y pico y este año ha sido, 2020 el estudiado, de 7 y pico, por lo tanto ha descendido. Zaragoza estaría por debajo de ese 7, Huesca superaría en 11 el caso, por lo tanto sería la provincia con más tasa por 100.000 habitantes de suicidios y Teruel se quedaría prácticamente en el 8 de tasas por 100.000. Lo que es verdad también es que hay otros datos que también son importantes en la prevención. Está aumentando la tasa en mujeres. Si antes teníamos una tasa 3 hombres por una mujer, ahora estamos teniendo 2,2 por una mujer. Estudiando la población migrante, sí que es verdad que la tasa es un poquito más superior en esta población. El lugar elegido por la persona que ha tenido la conducta suicida y la ha consumado, casi un 60%, un 56%, es el domicilio. Eso es muy importante porque se produce o en el núcleo familiar o en el núcleo de residencia del sujeto. Y eso es un lugar donde podremos intervenir, se podrá intervenir y las estrategias de prevención tendrán que ser importantes. Cuando yo hace más de 30 años empecé a trabajar como forense, los fallecidos por accidentes de tráfico estaban en torno a los 5.000 y ahora están a veces hasta bajan de los 1.000. Eso quiere decir que las estrategias de prevención son útiles
Y en el caso del suicidio, donde además de la persona que fallece arrastra el drama familiar, personal y social, yo creo que las estrategias de prevención son necesarias. Y para eso primero hay que saber los números que tenemos y conocerlos. Y para eso viene muy bien la investigación. Aquí en la sala de autopsias siempre decimos que es donde la muerte ayuda a la vida, o debería y debe ayudar siempre a la vida. ¿Qué tal está? ¿Qué ha tomado usted? Me han dicho que había tomado unas pastillas, ¿no? Sí. Sí, venga, tomamos tensión. Vamos a pedir un rayo y una analítica de tóxicos. Son otro tipo de médicos, los de urgencias, los que tienen que lidiar con las personas que han intentado quitarse la vida y no lo han conseguido. Toda mi vida profesional está ligada a este servicio de urgencias que adoro. Cualquier gesto autolítico, ¿no?, o de hacerse daño, pues varía mucho. Suele ser muy ligado a intoxicaciones farmacológicas, varía con la edad, varía hasta con la religión. La mujer suele expresarse más fácilmente, mejor. El varón cuesta mucho más trabajo sacar la información. Los mayores suelen estar mucho más encerrados en sí mismos. Preguntamos por los protocolos del sistema sanitario. Se activan en el caso de la llegada de una persona con lesiones autolíticas. Son las encaminadas a cometer un suicidio. Por ejemplo, pues hay un protocolo de cómo, sin lesionar a nadie, inmovilizar a un paciente que, por ejemplo, venga agitado. Hay un protocolo para los familiares que son fundamentales, porque sufren que no se lo pueden ustedes ni imaginar. El protocolo de aprovechar estos ingresos, porque es muy buen momento para intentar hacer prevención. Miguel nos ha hablado del sufrimiento de estas personas. Yo hay una cosa que me gusta mucho y lo experimenté en mis propias carnes cuando he pasado momentos malos de depresión, ¿no? Y es con qué disfrutas. Y todos te dicen que no disfrutan. Dicen, Miguel, es que yo lo veía todo negro, la única solución que veía maravillosa era morir. Pero dicen con una frialdad absoluta, incluso con su propia incomprensión. No entienden qué les había ocurrido. Muchas veces pues tenemos éxito e intentamos, digamos, desdramatizar esto y sobre todo ofreciéndole nuestra comprensión, que comprendemos el grado de sufrimiento. Eso lo agradezco mucho, que te pongas en su lugar, lo cual es muy difícil, no es fácil. Estamos ahí para escucharle. Ahí la escucha es terapéutica, no lo digo yo, es sabido de los griegos. Porque tendemos todos, incluso si es un familiar cercano, un amigo, a dar consejos, a decir no tiene importancia. No sirve para nada, en ese momento, sobre todo en ese momento. Hay que dar confianza, tiempo y para que pueda abrir de nuevo la mente. Los metamensajes físicos de asertividad valen mucho más que eso. Porque es que de verdad hay una fase que llamamos fase de bloqueo en la cual el paciente solo está sufriendo. La pandemia ha venido a agravar lo que ya había de siempre de patología mental en la sociedad española, ¿no? Que es muy buena esta actividad que hay ahora para intentar enfrentarnos a ese problema. Hay que hablar del tema. Hay que hablar del tema. No todo el mundo es capaz de detectar el caso de una persona que pueda estar ideando un suicidio. Pero, ¿y ella? Buenas, ¿qué tal estamos? Bien. ¿Y qué tal te va la tensión? Muy bien. Muy bien. Hoy estuve mirándomela y me salió muy bien. Fenomenal. ¿Te tomas la pastilla todos los días, por la mañana a la misma hora? Es muy importante, no dejemos ninguna, ¿vale? El desayuno me la tomo todos los días. Fenomenal. Bueno, hay que tener en cuenta que la farmacia es un establecimiento sanitario con muchísima cercanía, donde los pacientes suelen ser habituales. Conocemos, evidentemente, su medicación y sus enfermedades. Hay determinados medicamentos que pueden tener un potencial letal. No quiere decir que no vayamos a dispensar estos medicamentos, pero unidos a algunos pensamientos recurrentes o situaciones puntuales, nos pueden servir de señal de alarma para poder entablar una conversación un poquito más profunda con ese paciente al respecto. ¿Pasas por aquí, por favor, conmigo?
y podemos ayudarles pues, muchas veces simplemente detectando, hablando y dirigiendo a otros profesionales sanitarios que le puedan solucionar una situación para esa persona complicada. Dentro de la estrategia del Gobierno de Aragón de prevención del suicidio, se contempló la formación de los farmacéuticos para detectar y poder echar una mano inicial que pueda salvar una vida. Esto es lo que aprendieron. Pues aprendimos que hay que desmitificarlo, que podamos tratarlo con naturalidad. Por ejemplo, si un paciente nos verbaliza para esta situación, mejor me quito de en medio. Quizá el preguntar en ese momento de ¿realmente ya lo has pensado? ¿Lo tienes planificado? ¿Cómo vas a hacerlo? El paciente se puede sorprender un poco y realmente pensar más en ello. Entonces, es una forma de atacar eso y romper ese esquema mental que pueda tener esa persona. Y si es una situación de riesgo real, lo que podemos hacer es derivar a un psicólogo, a un psiquiatra o incluso a un servicio de emergencias si la situación es realmente importante y grave. ¿Vosotros os habéis encontrado con algún caso así? Un compañero se vio en una situación similar. Le mandaron a través de WhatsApp una paciente un mensaje de muchísimas gracias por cómo me habéis tratado siempre, os estaré eternamente agradecidos, muchas gracias, hasta luego, como dando a entender que iba a acabar con su vida. Y derivaron al 061 para que esta paciente pudiera ser atendida por los servicios médicos. ¿Qué tal está ella? Está perfectamente, afortunadamente, prácticamente fue una llamada de atención, que muchas veces en estos momentos el poder tener alguien con quien hablar o un recurso donde poder acudir es importante y la farmacia está ahí. ¿Qué puede haber detrás de esta cárcel mental? Ella lo sabe muy bien. Era una persona normal y corriente. Hubo un cambio sustancial en mi vida, que fue una separación. Pues bueno, vi el futuro que yo tantas veces me había imaginado y soñado, lo vi truncado. Lo primero que hice fue rechazar esa sensación y pensar que yo sola iba a poder levantarme. En ese momento te llegaste a sentir, por poner un símil, a la deriva, ¿no? Sí, total. Te quedas bloqueada, te quedas como si una nube se te pusiese alrededor de tu cabeza, que es la que te debería de dirigir. No tenía fuerza ni para levantarme de la cama, ni tenía fuerza para ducharme, aunque lo único que hacía era rumiar y rumiar y rumiar. El problema lo haces más grande tú, no lo haces consciente. Acudimos al médico, al de cabecera. Pues te vamos a dar unas pastillas, hay que darles tiempo para que actúen. Sale peor. Claro, ellos lo tratan pues efectivamente como se tiene que tratar, pero el enfermo no lo percibe así, porque te encuentras tan mal que tienes prisa. ¿Alguien crees que podía entender lo que te estaba pasando? No, yo creo que no. Algunos sí que vio alguna señal y dijo: no estás pensando bien, no estás actuando bien, tendrías que hacer, tendrías. Me parecía como que yo tenía la solución, pero yo no podía, es que no podía. Y llega un momento en el que te sientes ya muy hundida. Sí. Y empiezas a pensar en el suicidio. Aunque parezca mentira, pero yo pensé en mi familia y en mis hijos y no quería ser una carga para ellos. ¿Tú intentas suicidarte? ¿Y alguien se da cuenta? Fue mi hijo, ya dio la voz de alarma, ya fui al hospital, allí me trataron en cómo me tenían que tratar y a los 2 días pues abres los ojos y dices, pues estoy aquí. ¿Y ahora qué? En el hospital me trataron a nivel farmacológico y ya pues te mandan a tu casa, ¿verdad? Y te dan la recomendación de que te iría muy bien un psicólogo. Entonces nosotros nos dirigimos a una asociación. En el hospital yo conocí también a una chica que también había tenido el mismo tropiezo que yo. ¿Hablar con esta persona que también había intentado suicidarse te ayudó? Sí. Y además eso, como ella ya me dijo que en esta asociación que daba unos pasos muy pequeños, pero que eso le estaba ayudando, por eso yo fui también allí. Allí te sacan, bueno, yo diría que como si te abriesen una herida que tú tienes y empiezan a apretar y a salir todo ese pus
hasta que todo el mal ha ido saliendo y se va haciendo una cicatriz. Una cicatriz que estará para siempre, pero que ya está sana. Consiguió salir de esa nube, pero nos lo contará en unos minutos. Hemos acudido al lugar donde pidió ayuda, la asociación AFDA. Allí nos han explicado qué se forma dentro de la mente de una persona con ideación suicida. Como si todo lo que hacemos para librarnos de esa nube lo que hace es mover más el aire y complicarnos mucho más nuestra relación con esa nube. De hecho, el proceso de terapia consiste en aprender a relacionarse con esa nube de una manera completamente distinta. ¿Qué relación hay entre esa persona que está metida en esa espiral, en esa nube y busca el alivio y la idea del suicidio? Parece la solución, pero en realidad es el problema. Cuando fantaseo con la posibilidad de no despertarme al día siguiente, en ese instante genera un mínimo alivio. Cuando subo la intensidad de la elaboración y subo el realismo, me alivian más durante un rato. Al final parece que lo que quiero es morirme, cuando lo que quiero es despejar la nube. El dolor es algo humano y es algo natural y es propio de la vida. Es natural que tengas esa sensación de que no te puedes levantar de la cama y es natural que no te apetezca nada. Podemos validar todo eso. ¿Eso incluye aconsejar a la persona? ¿Son útiles nuestras recetas para alguien que sufre de ese modo? Ese tipo de consejos lo que provocan es un sentimiento de invalidación completa. Parece que es tan fácil como ir a la peluquería y cortarse el pelo, ¿no? Parece que y en realidad lo hacemos con nuestra mejor intención, ¿no? Y muchas veces provocamos el efecto contrario. Hablar me puede aliviar un poquito, me puede ayudar a sentir un poco más comprendida, pero tiene que servir para algo más. Puede servir si consigo estar menos pendiente de ese dolor, consigo mirar un poco más a qué necesito para retomar mi vida. Es el para qué lo hacemos. El origen o la finalidad de disipar la nube, de quitarnos el dolor, es ver más allá y poder retomar mi vida y poder retomar las cosas que me hacían brillar los ojos. Y sin embargo, al final, la búsqueda de solución se ciñe solo a eliminar el dolor y poder encontrar esa chispa y ese para qué. Es un poco la misión que nosotros aquí hacemos en terapia, pero que cada uno tenemos en la vida. Ya conocemos qué pasa por la cabeza de una persona con una crisis suicida. ¿Pero qué hay en la mente de quienes han sufrido la pérdida de un ser querido por este motivo? Os hemos juntado también para hablar del duelo. Es que mi duelo, cuando me levanto por las mañanas y por la tarde o por la noche cuando me quedo solo, son mis ratos de duelo y pues la verdad que para hacer lo que es lo llevo bastante bien porque como no estamos solos, tenemos tanta ayuda y tantas personas a nuestro alrededor, pues nos ayuda bastante. ¿Qué podemos decirle a una persona que esté viviendo estas circunstancias? ¿Cómo podemos ayudarle? El duelo es un proceso evolutivo natural que normalmente se supera. El objetivo no es el punto de origen, el objetivo es otro lugar. Que se hable, que por favor, que se hable con la mayor naturalidad posible. Ya que no pude ver y evitar la muerte de Eva, pues si logro salvar una vida con una simple llamada, me moriré satisfecho. Emergencias Aragón, buenos días. Vale, ¿tiene antecedentes de psicológicos? ¿Antes de entrar en el baño estaba agresiva? En concreto, hemos pasado de 391 llamadas en el año 2016 por ideación suicida a 638 en el pasado ejercicio 2020. Dentro de la campaña de la Estrategia Aragonesa contra el Suicidio, lo que estamos recordándole a los aragoneses es que el 112 es la puerta de entrada a todo el sistema de ayuda.
La formación que han recibido los operadores que atienden estas llamadas se va a reforzar en los próximos días con la ayuda de este psiquiatra. Cualquiera de las opciones, o la mayor parte de las opciones de ayudar a esa persona, pasan porque esa persona se sienta comprendida. Hay que conectar con ese dolor insoportable y con esa imposibilidad para controlar ese dolor, dándole el tiempo y la atención que necesita. Esos son los mayores recursos que tenemos. ¿Al baño se puede acceder o se ha cerrado con pestillo? Vale, ¿hay alguna ventana dentro de lo que es el baño? No hay ventanas. Venga, pues le vamos a pasar con urgencias sanitarias. Dígame la dirección desde la que llama. Venga, pues ahora mismo le pasamos. No cuelgue, por favor. Realmente es más importante que abras las orejas y que le hagas devoluciones. Lo estoy entendiendo bien lo que me quieres decir. O sea, es preferible pecar de humilde o salir de experto con frases demasiado hechas. A priori puede ser contraproducente, con lo cual es tan importante lo que no hacer como lo que hacer. En caso de una llamada por alerta de un posible suicidio, ellos son los primeros en llegar. Podemos encontrar crisis de la conducta suicida que cursen en altura, que cursen en las viviendas, incluso en accidentes de tráfico que pueden esconder estas actitudes porque producto del miedo y del desconocimiento no se identifican bien. Así que nosotros tenemos que estar preparados para responder a un sinfín de situaciones que muchas veces cuando llegamos ni siquiera sabemos que está incluida esta realidad de la que estamos hablando. Reducir los riesgos colindantes, por ejemplo, si está presente el abuso con las drogas, a lo mejor la persona está en un estado de alteración tal, hay que acercarse a él y retirarlo de donde esté y simultáneamente enfrentar la situación desde una escucha activa. Nosotros nos hemos visto involucrados en negociaciones, por ejemplo, en un alféizar de una ventana, ¿no? La ansiedad y la angustia que sufría tanta que se había sentado en el alféizar con intención de saltar, ¿no? Se inició una conversación con esta persona, pues intentar rebajar esa tensión hasta el punto de que la persona deponga su actitud y acepte ser atendido y entrar en un proceso de sanación, ¿no? Los negociadores se someten a situaciones de tensión extremas. Jugamos con el tiempo y con la paciencia. Nosotros siempre llamamos o dejamos lo que conocemos como una zona de confort. Le pedimos permiso a él, ¿no? A veces, pues a lo mejor pues, no se fían de nosotros, se echan para atrás y tal. Entonces, poco a poco lo vas consiguiendo, nos vamos acercando. Sí, pues venga, pues acércate aquí, pero que te vea bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Y intentamos hacerle ver que venimos a escucharle únicamente. La escucha activa. Evidentemente, él espera a alguien que se preocupe por él, alguien que no le juzgue. Recordamos con especial cariño porque salió bien. Era una persona que se encontraba en una situación complicada. Su idea inicial era quitarse la vida. Pasaron las horas, fue reduciendo esas emociones. Que le ponga su actitud, se relaje y lo podamos sacar de la situación en la que se encuentra. En este caso era en la calle también, bueno, había gente, había público. Entonces siempre negociamos esa salida por el tema de la vergüenza y todas esas cosas, ¿no? Oye, perdonar, no quería, tal, estoy desesperado, para tal, y no te preocupes, ahora lo vamos a hacer de esta manera. Estamos reforzando poco a poco que no le hemos engañado en ningún momento y todo lo que le estábamos contando era la verdad, porque es una de las premisas nuestras como negociadores, es esa, nosotros nunca vamos a engañar a nadie, o sea, no le vamos a ofrecer algo que no podamos darles. Salió bien y nos hemos encontrado alguna vez por la calle y es un orgullo que una persona así pues te agradezca lo que has hecho por él. Porque sí que es verdad que hay otros que desgraciadamente pues acaban quitándose la vida, que en nuestro caso por lo menos hasta ahora no se nos ha dado. El proceso de negociación más largo que han vivido ha sido de 22 horas. Y bueno, pues las que hagan falta. Los mayores son el primer grupo de riesgo. Pero ¿y el segundo? ¿Quién está pendiente de los jóvenes? Gracias a todos por venir a esta mesa de debate. Lo primero es presentaros: Jorge, profesor de instituto, Mara, psicóloga, y Alberto y Lucía, estudiantes. Tenéis 19 años y tiene muchísimo valor que estéis ahora mismo aquí porque no sabéis el tema del que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre el suicidio. De gente joven sí que conozco casos de que se han dado y la verdad es que encima ahora yo creo que con todas las redes sociales y tal, estos temas se engrandecen mucho más. De hecho, hay jóvenes que, debido a las redes sociales o al bullying que pueda existir en las redes sociales, pueden llegar a suicidarse o a dar como señales de que se quiere suicidar y tal, pero todo depende de la persona, si es muy reservada, no es reservada. Las personas que tienen
este problema interior? ¿Emiten señales que los demás podamos ver para poder ayudarles o no? Hay señales variopintas. Hay personas que dejan escritos, que regalan cosas que son importantes para ellos. Hay personas que se sienten como perdidas cuando están con los demás, y también hay otros rasgos que a nuestro parecer no tienen nada que ver, que están muy irascibles, que están buscando pelea, que se enfrentan. Jorge, eras profesor de este instituto hasta el año pasado y organizaste unas charlas en torno al suicidio. Fueron unas charlas para tercero de la ESO, es decir, 14-15 años, y que una persona de esa edad diga abiertamente como hubo gente, pues yo estoy sufriendo bullying, o yo tengo un familiar que está en esta situación, y hubo otra persona que sí que habló de que él no se le había pasado por la cabeza, pero que entendía que podía haber gente porque él estaba sufriendo bullying. En una comunidad cercana a Aragón se pasó un cuestionario donde se preguntaba a los chavales si tenían ideas de muerte en el último mes, y salió un 20% que las habían tenido, y a veces hay que abrir ese canal. No tenemos que esperar a que la persona nos pida ayuda, porque a veces ni los adultos lo hacemos. Tú, Jorge, estás muy sensibilizado con este tema, nos has adelantado que tuviste un caso personal, no sé si quieres compartirlo con nosotros. Fue mi madre, que hace ahora un año, sigo en duelo, evidentemente. Yo creo que esto es una cosa que me ha ayudado a superarlo. El activismo para evitar el suicidio, y que el caso de mi madre pues sirva por lo menos para que se mejore la prevención, se mejoren los medios, todo eso, es una cosa que me ha ayudado. Entonces el silencio que hay alrededor de este tema, el tabú del que hablábamos, no ayuda a nadie. No, de hecho, cuando las personas verbalizamos lo que nos sucede, nos permite mantener una distancia con lo que estamos viviendo. Yo muchas veces explico las cosas con muñecos y le hago a la gente que me explique, que no sea algo que quede en no pasa nada, esto déjalo de lado, porque la persona, si esta persona está teniendo ideas suicidas, está dedicando su cabeza, su cuerpo, todo lo que hace a ello. Si aquí ahora mismo vosotros empezáis a decirme a mí cosas que me invaliden o que me hagan sentir mal, lo primero que querré hacer es salir por la puerta, será escapar, ¿no? Y yo lo que tengo que facilitar es que esa persona quiera compartir conmigo. Hemos adelantado casos de bullying. Vosotros, con vuestra experiencia pasada en el instituto, ¿habéis vivido algún caso cercano? Yo he presenciado muchos actos de acoso, y en mi persona también me he sentido muchas veces acosado por gente. Yo también conozco personas que han sufrido bullying. Incluso yo, sí que es verdad que lo único que quería era irme a mi casa, estar en mi cama y llorar directamente. ¿A vosotros cómo os podían haber ayudado? Que te escuchen y que no piensen que es una chorrada, que no piensen que es algo que es una etapa, sino que de verdad estén ahí porque saben que lo estás pasando mal. Los profesores lo que tienen que hacer es no forzar a la persona que se está sintiendo acosada, porque sí que es verdad. Yo siempre lo he dicho, en el tema de hacer grupos en clase y esas cosas, supone para la persona que está sufriendo acoso algo realmente difícil, porque no sabe con quién juntarse en el grupo. Ha dicho, tienes 3 segundos para sentarte en el grupo que tú quieras, y te están todos los grupos mirando, aquí no te sientes, y te sientes forzado y te sientes súper anulado. La labor del profesor es importante, pero hay que tener en cuenta que muchas veces va mucho más allá. Falta atención psicológica en los centros educativos, falta trabajar con las familias también. La adolescencia es un periodo de vulnerabilidad. Tienes más dificultad para regular tus emociones, tienes una impulsividad que tienes que aprender a manejar. Es como si de repente tuvieras un Ferrari, ¿no?, en tu cuerpo, en tu mente, tienes las capacidades de adulto, pero no sabes conducir. Entonces tienes que aprender a conducir. ¿En qué momento hay que pedir ayuda y cómo ayudar a alguien que lo ves desde fuera y no quiere pedir ayuda? Yo puedo hablar del caso de que lo he vivido con mi madre, enfermó con depresión, con ansiedad, etcétera, y la primera cita que nos dieron en la psiquiatra de la Seguridad Social fue, por desgracia, un mes antes de morir. Pues no lo sé si mi madre ahora mismo estaría viva si lo hubieran atendido antes.
pero es una pregunta que siempre voy a tener ahí. A veces falta tiempo también, porque si yo voy a actuar con ellos en un momento de crisis, me va a faltar el tiempo que haga un vínculo adecuado con ellos y eso cuesta mucho dinero. A veces yo con los chavales tengo que hablar de chorradas para que ellos confíen en mí. Mara, ¿qué frases lanzarías a una persona que nos esté viendo y quizá esté en riesgo? Si yo no puedo cambiar mi mente, cambio mi cuerpo. Estoy aquí, me voy a otro sitio. Busco compañía, me pongo a hacer cosas. Ninguna vida sobra, ¿no? Todas son importantes y la tuya es fundamental para ti. A pesar de que el suicidio es una de las 3 causas principales de mortalidad en el mundo, siempre ha sido un tema tabú en la sociedad y en los medios de comunicación. Pero algo está cambiando. El objetivo es reducir las muertes por suicidio. Suicidio. Es una palabra que se lee o escucha muy poco en medios de comunicación. En las redacciones se suele sortear el término con eufemismos. El periodista Eduardo Bayona habla desde su experiencia personal. ¿Con qué te has encontrado a la hora de cubrir el tema del suicidio? Con un tapón tremendo, ¿no? El suicidio era un tema proscrito, un tema tabú, ¿no? De hecho, cuando determinadas situaciones puede ser pues explosiones de gas en una casa o otras situaciones en las que la apariencia era de que era suicidio, se dejaba de dar la información, ¿no? A lo mejor a base de ocultar suicidios estamos perdiéndonos la información sobre una falta de seguridad en determinados, no sé, estoy hablando de los conductores de gas o de las infraestructuras desde las que haya gente que pueda caer al vacío, ¿no? Porque tú lo que encuentras es una persona abajo, no sabes si ha caído o se ha tirado. No se cuenta porque eso puede provocar otros hechos similares. Preparamos un encuentro entre él y una profesora de la Facultad de Periodismo. ¿Por qué no hablar de suicidios ha sido una regla que siempre se ha enseñado en la universidad? ¿Cuál ha sido el motivo? Los suicidios no se cubren porque crean un efecto llamada y ahora algo se está rompiendo, tengo la impresión. Cada vez le tiene más rechazo a los tabúes, ¿no? Dirigí hace ahora 7 años un trabajo fin de grado de una estudiante, fíjate, ya resonaban los estudiantes. Decía, esto que me han enseñado a mí de que esto no se cubre, ¿por qué? Y luego analizó el caso de Erika Ortiz, de cómo cubrió ABC y El País el caso de Erika Ortiz. El modelo de ABC, que es el modelo clásico, antiguo, no se nombra la palabra suicidio, se ha muerto por parada cardiorrespiratoria, ya. Bueno, y el modelo del País, que es muy moderado, pero habla de ingesta de pastillas, habla de unas cartas y nombra que se ha dado muerte a sí misma. Creo que es insostenible el modelo de ABC, pero a veces pienso si no tenían un poco de razón, porque también vivimos tiempos de pornografía informativa. La información de sucesos tiene una base de un tirón social históricamente por el morbo, ¿no? Pero también hay un interés, digamos, más sano, ¿no? Entonces eso depende de las normas éticas y morales que tenga cada uno a la hora de contar una muerte. ¿Qué habría sido de la difusión informativa del SIDA sin Magic Johnson? Cuando Magic Johnson sale y explica que él en Barcelona tuvo una relación sexual en la que contrajo el SIDA, ¿no? Eso socialmente quedaba muy apartado, pero hubo gente que lo puso sobre la mesa. En el caso de Erika Ortiz, perdemos la oportunidad de poner el suicidio sobre la mesa. El suicidio que sí hemos puesto sobre la mesa con la gente que se ha tirado por la ventana cuando le iban a desahuciar durante la anterior crisis. Ahí se levantó uno de los tabúes. El suicidio que hemos puesto encima de la mesa cuando Miguel Blesa, condenado por los temas de Bankia, eso, entonces hemos hablado de suicidio. Yo cuando repaso lo que dice la Organización Mundial de la Salud, esas recomendaciones para cubrir suicidios, hay que cuidar el lenguaje, no hay que dar imágenes del cuerpo, pero todo me parece un poco, ¿cómo decirlo?, pueril, que no aborda, que no va al fondo del asunto. Hay 2 líneas básicas, la latina, que habla del crimen y de la pena que se le pone al delincuente cuando se le localiza y juzga, y la sajona, que se dedica a indagar en las causas de la delincuencia. Si alguien roba para comer es porque no tiene comida, con lo cual tenemos una avería en la sociedad. Claro, en el suicidio, si nos limitamos a hablar del suicidio, la información del suicidio se solventa en 2 líneas. Es decir, podemos recrearnos en los detalles como en un crimen, ¿no? Pero yo ahí veo un interés social, o sea,
tiene que haber unas líneas maestras estadísticas de edad. Eso nos puede llevar a cuestiones laborales, a cuestiones familiares, a cuestiones de tóxicos. Que vivimos en una sociedad sin sentido y los suicidios como un indicio de la mala salud civilizatoria. Cada 2 horas y media una persona se causa la muerte a sí misma en España, y que eso quizá debería motivarnos a algún interés, porque es mucha muerte. Desde Aragón se apuesta por hablar del suicidio. Isabel Irigoyen coordina un plan estratégico de prevención que incluye una campaña publicitaria. Me ahogaba tanto dolor y opté por lo más sencillo: quitarme de en medio. No se nos enseña a pedir ayuda, y las cosas que no se verbalizan no pueden superarse. La realidad es que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la difusión de este grave problema que tenemos con el suicidio. Tienen que saber cómo hablar, pero es muy importante que la población conozca cuáles son las cifras, qué es lo que está pasando y cómo se puede intervenir. Lo que no se aconseja en ningún caso es hacer mención en concreto al método, que suele ser lo más habitual. La campaña en medios tiene precisamente el objetivo de poner en el escenario el suicidio, que la propia administración se atreve a hablar del suicidio. El objetivo fundamental es eso, hacer llegar que cada ciudadano puede hacer algo en relación al suicidio. Muchas veces estas personas lo esconden, y otras veces cuando lo expresan o lo hacen público no son entendidas, son juzgadas, se les dan consejos fáciles que no van a ninguna parte. Con lo cual todo esto no hace más que retardar la posibilidad de que lleguen a la asistencia sanitaria, que es donde se les puede ayudar. ¿Existe una receta para mantener a raya las ideaciones suicidas? Obviamente lo importante es cuidar la salud mental, ¿no? Con las relaciones sociales, con los apoyos, con los objetivos en la vida. Sabemos que está asociado incluso a la longevidad, porque personas que trabajan por la comunidad, que hacen voluntariado, que tienen objetivos a corto, medio plazo y en el día a día, todo esto facilita que no se presenten las ideas de suicidio, que no se presenten las enfermedades mentales. Teléfono de la Esperanza, dígame. El teléfono de la Esperanza es uno de los recursos con los que puede contar una persona desmoralizada. Solo el año pasado atendieron unas 800 llamadas de carácter preventivo ante un riesgo de suicidio. Hola, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Hola, buenas. Con muchas llamadas, pero hemos tenido 2 en concreto, ¿sí? Que eran llamadas de riesgo. Los voluntarios que atienden el teléfono reciben una formación de más de 1 año antes de poder atender una llamada. Evidentemente no somos un servicio sanitario que prescribe fármacos, pero sí que prestamos un apoyo terapéutico desde la escucha, pero que, bueno, le supone un punto de inicio. Hay que pedir ayuda. El que pide ayuda puede encontrar la esperanza. Mercedes es una persona ciega, como a ella le gusta decirlo, y esa condición, precisamente, le ha movido a ser voluntaria del teléfono de la Esperanza. Yo creo que precisamente es cuando te das cuenta de que necesitas al otro, y ahí está viendo donde te das cuenta que los demás también te necesitan a ti, claro. Soy consciente de que esa persona descargan ese dolor momentáneo que tienen y pueden ver otras posibilidades, entender que se puede solucionar. Que tengas muy buena tarde. Gracias. Hasta luego, cuídate. Hasta luego. Habíamos prometido explicar cómo nuestra superviviente salió de su crisis. Yo tuve que aprender a vivir. A lo que antes le daba mucha importancia, ahora veía que no la tenía. Y al revés, otras cosas resultaron ser prioritarias. Dime ahora mismo qué es lo que te fascina de la vida. Lo fácil que es vivir, que no hace falta muchas complicaciones. Todas las mañanas digo, gracias por mi madre, por mis hijos, por los nietos queridos, que de haber llegado a buen puerto en aquel intento de suicidio no los hubiera conocido. Gracias por los amigos. El mirarme yo con muchísima más dulzura, con menos exigencia. ¿Le dirías algo a una persona que nos está escuchando que está en un mal momento?
que se consideren, porque lo son, una persona en este momento enferma y que necesita ayuda, que no será fácil, que no será corto, que será duro, tendrán que cambiar mucho, porque si siguen siendo quien eran ayer, con esa nube y esa tormenta, no van a ser felices. Tienen que salir, que se puede salir de ahí y que será muy gratificante, mucho. Según los expertos, es beneficioso hablar de suicidio. A quien lo sufre le ayuda a salir del bucle de su dolor. Y a sus familiares y amigos les enseña a escuchar y comprender sin juzgar. Hablemos.